Sierra de Historias, con Alberto Garín. En el capítulo previo vimos cómo Sebastiano Serlio, nacido en Bolonia hacia 1485, se había especializado en el dibujo de arquitectura a la sombra de Baldassare Peruzzi y había conseguido un primer éxito editorial en 1537 con la publicación del que él llamó Libro Cuarto, de las reglas de la arquitectura basadas en Vitruvio. Ese libro, editado inicialmente en Venecia, tal como acabamos de indicar, le supuso cierta fama, pero no la suficiente para que encontrase un mecenas italiano que quisiera apoyarle. De modo que Serlio se lanzó a elaborar nuevos libros y, sobre todo, se lanzó a la búsqueda de nuevos mecenas, para lo cual empezó a tantear las otras cortes más allá de los territorios italianos, esencialmente la de Francisco I de Francia, que ya se había interesado por él, y la del emperador Carlos V Habsburgo. La idea está en que lo que Serlio pretendía era encontrar una forma desahogada para su vida, basándose esencialmente en esta publicación de libros de arquitectura. Bien, hoy vamos a seguir en ese desarrollo de la vida de Serlio, de su vida, de sus trabajos arquitectónicos que sí llegó a realizar y sobre todo de sus publicaciones. Recordemos, le habíamos dejado en Venecia con la publicación de su primer libro, el Libro Cuarto, en 1537, y cómo en los 3 años posteriores va a organizar las siguientes publicaciones y se va a lanzar a la búsqueda de esos nuevos mecenas. En febrero de 1504 se publicó una segunda edición revisada del cuarto libro, dedicada esta vez a Alfonso de Ávalos, gobernador del Milanesado y máximo representante de Carlos V en Italia. Un mes después, en marzo de 1540, vio la luz el libro tercero, que versaba sobre los edificios de la antigüedad, dedicado al rey Francisco I. De esta forma, Serlio apostaba fuerte. Si los príncipes italianos no le apoyaban, era momento de acudir a aquellos otros que le reclamaban desde fuera de Italia. Hemos dicho que el libro tercero mostraba numerosos ejemplos de edificios del desaparecido Imperio Romano, pero Serlio además añadió algunos edificios más recientes, pero que ya eran vistos como clásicos por sus contemporáneos. Así, incluyó el templete de San Pietro in Montorio de Bramante, o los proyectos para el Vaticano del propio Bramante de Rafael y de Peruzzi, además de otro diseño también de Peruzzi. Ya hemos hablado antes de cómo Serlio supo sacar partido de los dibujos de su maestro Peruzzi. En el preámbulo de este libro tercero, Serlio se empeñó en mostrar que su trabajo trataba de resaltar los valores de la arquitectura vitruviana, con los ejemplos que había tomado de la antigüedad, y cómo esos valores se habían defendido en las construcciones de los arquitectos contemporáneos. Por supuesto, el hecho de utilizar dibujos permitía simplificar la arquitectura y de esa manera eliminar todo aquello que no se ajustara a la teoría vitruviana. Es decir, Serlio se erigió en el defensor de la verdadera arquitectura renacentista, de modo que aquellos que quisieran estar en la vanguardia clásica auténtica habrían de contar con su opinión, con sus libros. Con esta actitud, logró que los funcionarios franceses pusieran en marcha su partida a la corte de Francisco I, por el intermedio del nuevo embajador francés en Venecia, Guillaume Pélissier, obispo de Montpellier, y quien había negociado el matrimonio del hijo del rey, el futuro Enrique II, con Catalina de Medici, bisnieta de Lorenzo el Magnífico. Serlio se trasladó junto a su familia a Fontainebleau en diciembre de 1541, donde fue nombrado pintor y arquitecto del rey. Ya vimos en una sierra de historias previa cómo Fontainebleau se había convertido en la residencia favorita de Francisco I a partir de 1527 y cómo desde 1530 comenzaron a llegar numerosos artistas italianos, empezando por Rosso Fiorentino, en un empeño del rey francés por demostrar que podía ser el más clásico y con ello el más católico de todos los monarcas de la cristiandad occidental. Fue dentro de ese gusto por lo italiano cuando Francisco I quiso invitar a Serlio en 1537 a marchar a Francia, lo que logró por fin en 1541. Solo que de nuevo
vemos como el rey francés estaba consiguiendo artistas de cierta fama, pero sin una obra consolidada. Serlio había demostrado ser un gran escritor de libros de arquitectura, pero no un notable constructor. Es más, solo 2 años después de llegar a Fontainebleau, Serlio hubo de dejar el puesto de responsable de las obras del palacio al maestro francés Gilles Jamin, dentro del conflicto abierto entre los arquitectos franceses y los italianos. Afortunadamente, Serlio contó con la protección del cardenal Hipólito II d'Este, hermano del duque de Ferrara, Hércules II, cuyo favor ya buscó, como vimos antes, Serlio al dedicarle su libro cuarto. Hipólito II había llegado a Francia para resolver los problemas surgidos con su cuñada Renata de Francia. Recordemos, cuñada a su vez de Francisco I, cuando su hermano, el duque de Ferrara, quiso acabar con la influencia francesa en su corte y apostar por los españoles. Pero Hipólito II pronto se ganó la confianza de Francisco I, quien impulsó tanto su carrera religiosa como solicitó sus servicios como diplomático. En este ambiente de favor por parte del rey fue cuando Hipólito II decidió construirse su propia villa cerca de Fontainebleau, el Gran Ferrara, una obra que encargó a Serlio y que éste llevó a cabo entre 1542 y 1547. De este palacio del Gran Ferrara tan solo subsiste una de las entradas a los jardines, en donde Serlio desarrolló el orden rústico, una forma de construir los fustes de las columnas, en donde los tambores lisos se intercalaban con piezas de acabado rústico. Curiosamente, este orden rústico terminaría por convertirse en una de las señas de identidad de la arquitectura clásica francesa. Al tiempo que trabajaba para el cardenal Hipólito II, Serlio recibió una nueva solicitud por parte del conde de Clermont, Antoine III, hombre cercano al delfín Enrique, futuro Enrique II de Francia. Antoine III se hizo construir un nuevo palacete en Annecy-le-Franc, el edificio mejor conservado de todos los que diseñó Serlio. Ese palacio, ese château de Annecy-le-Franc, que ya estaba en uso para 1546, muestra la aplicación práctica de las ideas de Serlio. Un edificio de planta cuadrada con torres a las esquinas, una planta muy italiana, con un gran patio interior y organizado en 2 niveles principales, cada uno con su orden en ese patio interior, corintio en inferior, compuesto en superior. Los accesos estaban enmarcados bajo frontones, mientras el resto de vanos estaban resueltos con arcos de medio punto o sencillamente dinteles rectos. Serlio, por tanto, optó por un diseño sencillo, utilizando el repertorio básico ya consolidado por Bramante y sin ningún tipo de alarde. La primera etapa de la decoración del palacio fue realizada por el primaticcio y su equipo, quienes estaban trabajando en ese momento en Fontainebleau. El palacio de Annecy-le-Franc seguiría siendo construido durante décadas, ya después de muerto Serlio, y bajo la dirección de arquitectos franceses, que trataron de mantener el diseño del boloñés. Mientras trabajaba para el cardenal Hipólito II y para el conde de Clermont, Serlio no abandonó su labor editorial. En 1545 aparecieron los libros 1 y 2, en italiano y francés, impresos por Jean Martin y dedicados al rey Francisco I. Como decíamos antes, estos 2 primeros libros hablaban sobre la geometría y la perspectiva, de una forma en principio más sesuda que los libros tercero y cuarto, que tenían un carácter más divulgativo. Para 1547, Serlio publicó el libro quinto, de nuevo en versión bilingüe, esta vez con el impresor parisino Michel de Bascosin. En esta ocasión, el nuevo ensayo estuvo dedicado a Margarita de Angulema, reina consorte de Navarra y hermana de Francisco I, y quien financió en parte esa publicación. El libro quinto versaba sobre el diseño de templos, tanto los de la antigüedad como los del mundo cristiano. Serlio hizo un ejercicio de geometría muy interesante. Hemos de pensar que para 1547
Las obras del Vaticano estaban en marcha. Acababa de morir Antonio da Sangalo el Joven, siendo sustituido como director de los trabajos por el mismísimo Miguel Ángel. En esa nueva basílica de San Pedro, desde el proyecto inicial de Bramante, se había optado por una planta circular con el elemento protagonista en medio. Hicimos una sierra de historias al respecto, indicando que ese elemento protagonista hubo de haber sido la tumba del Papa Julio II. Sangalo había modificado un tanto esa planta central al dotar al edificio de una fachada principal que formaba un eje con el altar situado en el extremo opuesto. Ya no se iba a contar con la tumba de Julio II. Miguel Ángel quiso volver a la forma geométrica más pura de Bramante, pero sin resolver cómo habría de utilizarse el templo. Es decir, hizo un interesante ejercicio proyectual en su obsesión por el edificio perfecto platónico, pero sin explicar cómo iba a funcionar ese supuesto espacio perfecto. Serlio, aunque lejos en Francia, era consciente del debate que se estaba desarrollando en el Vaticano. De ahí que en su libro quinto optó por resolver ese debate con diferentes plantas geométricas. Así, presentó templos circulares, en cruz griega, hexagonales, octogonales, antes de mostrar iglesias más ajustadas a la liturgia, con formas basilicales o de cruz latina. Una vez más, Serlio se limitó a dar una solución estética geométrica, sin entrar a analizar el problema espacial que podía suponer una iglesia de planta central, algo que no llegó a darse en esos siglos de la Edad Moderna. Esa forma acomodaticia de trabajar permitió que los libros de Serlio se siguieran vendiendo bien y que el arquitecto apostara por publicar los volúmenes que aún le faltaban. Pero sus condiciones de vida empeoraron a partir de 1547. En marzo, muy poco después de aparecer el libro quinto, murió Francisco I. Enrique II, el hijo de Francisco I, en cuanto asumió el trono, quiso poner fin a la cultura italocéntrica de su padre, primando a los artistas franceses, que llevaban años peleándose por dominar las obras de Fontainebleau. En noviembre de 1549 murió el Papa Paulo III, y el cardenal Hipólito II de este marchó a Roma, aspirando a convertirse en el nuevo Papa. No lo logró, pero desde ese momento sus estancias en Fontainebleau se fueron haciendo más esporádicas, perdiendo Serlio a su principal protector. Aún le quedaba la hermana de Francisco I, Margarita de Angulema, pero ésta falleció en diciembre de 1549. Serlio entonces decidió trasladarse en 1550, desde Fontainebleau hasta Lyon, la capital francesa del libro impreso. Es decir, como había hecho años atrás en Italia, cuando se quedó sin mecenas, Serlio prefirió ir directamente al principal mercado editorial de Francia y allí buscar el apoyo de los editores lioneses. Aunque Serlio llevaba varios años trabajando un tratado sobre fortificaciones, al llegar a Lyon prefirió hacer un ensayo más atrevido, donde expuso hasta 50 soluciones para una entrada monumental. El resultado fue el llamado Libro Extraordinario, publicado en 1551 por Jean de Tourne. Para sus estándares personales, muy apegados a la sobriedad vitruviana, lo que propuso Serlio resultó un tanto extravagante. Pero es que el arquitecto boloñés entendió que sus formas vitruvianas empezaban ya a estar superadas y que era necesario apostar por la vanguardia, por la creatividad. Es decir, con el Libro Extraordinario, Serlio echó por tierra lo que él mismo había estado defendiendo en los 13 años previos sobre una arquitectura canónica. Retengamos esta idea. Aquel que se presentaba como el guardián de las esencias vitruvianas, viendo que el mercado reclamaba alternativas, no tuvo inconveniente en saltarse sus principios y apostar por esas alternativas. Sin embargo, la venta del Libro Extraordinario, así como la reedición de sus ensayos previos, tanto en Lyon como en Venecia, no bastaron para que Serlio pudiera mantener a su familia, por lo que decidió regresar a Fontainebleau en 1553, donde
con unas condiciones materiales más austeras, se lanzó a la elaboración de 2 libros más. El sexto, dedicado a las residencias particulares, y el séptimo, sobre la restauración de monumentos. Serlio no llegó a ver publicados estos libros, pues murió en 1557. Esos volúmenes 6 y 7, así como aquel tratado sobre fortificaciones, el Castrametatio, en el que estuvo trabajando antes de publicar el libro extraordinario, terminaron por aparecer décadas después. Es más, tras el éxito de Serlio, habría otros muchos arquitectos que quisieron aprovechar ese tirón editorial publicando sus propios tratados, lo que provocó que una y otra vez se volvieran los trabajos de Serlio. Los más afortunados, como el libro cuarto, el extraordinario, y los más desconocidos, como esos libros sexto y séptimo. ¿Por qué esa vuelta continua a Serlio? En realidad, porque el arquitecto boloñés entendió lo que una parte del público en el siglo XVI y en la actualidad quería: un recetario sobre cómo se hacía el buen arte renacentista. Así hemos de entender los libros de Serlio, como ese manual que al seguirlo permitía al artista hacer arte clásico desde el punto de vista formal. No se trataba de reunir una serie de técnicas para a partir de ahí establecer una arquitectura solvente, como los tratados de Giorgio Martini sobre fortificaciones o de Leonardo da Vinci sobre pintura. Sencillamente, Serlio ofreció esa serie de dibujos que cualquier artista podría elegir y combinar a su gusto, en la seguridad de que al final tendría una obra, insistimos, formalmente clásica. Para cualquiera que quisiera abordar el mundo clásico en general y el Renacimiento en particular desde un punto de vista estilístico, Serlio era clave. Es decir, si un edificio tiene determinadas columnas o capiteles o frontones, los definidos por Serlio, más allá de su trascendencia espacial, de si ese edificio funcionaba o no, esa, por esos elementos clásicos, era una construcción clásica. El éxito comercial de Serlio, a partir de esta fórmula de dibujos de alta calidad a ser imitados por todos aquellos que quisieran manejar ese repertorio clásico, tuvo muchos seguidores. Solo 5 años después de morir Serlio, Vignola publicó en 1562 su Regla de los 5 órdenes, siguiendo el mismo formato, dibujos de calidad muy pedagógica y buscando los mismos 2 fines: la vanidad del autor, por ser un referente, y el beneficio económico de la venta del tratado. Tras Vignola, serían otros muchos los autores que quisieron dejar sus propios tratados, con esa contradicción de que la mayor parte de lo que se dibujaba, lejos de ser la norma, podía pasar de moda con mucha rapidez. Pero eso ya es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.